Voces, sonidos e ideas sobre cultura en tiempos de cambios. Reconexión. Reconectar. En esta edición, Cultura y Estado. Mientras la administración y los políticos consideran que cultura es sinónimo de florero, ni van a aportar nada a la cultura, ni la cultura va a poder aportar algo a la administración si se trata de esta manera. No cambiará. Afirmaciones que ofrecen un diagnóstico generalizado de la situación poco optimista. Me duele en el alma muchas veces escuchar qué papel tiene la cultura en este país, en la opinión pública y dentro de muchos ámbitos políticos. Es sinónimo de florero, algo que es bonito, algo que entretiene y algo que sobra y es insignificante. Quizá cambiará. Voces que piden ser escuchadas y que evidencian la necesidad de una mayor colaboración entre cultura y Estado. Reconexión. Estrategia cultural. Reconectar. La cultura. Una turba, una avalancha que perturba. Varios informes de la UNESCO corroboran la idea de que el mundo cultural y artístico es un ecosistema social muy frágil que los gobiernos han tardado en proteger. Si un país apuesta por su cultura, en el fondo lo que está haciendo es apostando por mucho más que por la cultura. Pilar Jurado. Porque en torno a la cultura hay un montón de negocios adyacentes de alguna manera. Una industria cultural lleva a muchísima gente a enriquecerse si funciona bien. El turismo que pueden generar, que tiene que ver con la restauración, todo lo que tiene que ver con iluminación, el sonido, la propia comunicación. O sea, es tan amplio y llega a tantos sectores que no solamente el gran porcentaje del PIB que sabemos que implica en las industrias culturales en nuestro país, sino muchísimas de las otras industrias en el fondo también mejoran gracias a la mejora de la cultura. ¿Qué tipo de políticas pueden contribuir a la formación de un sector más resiliente? Hay una responsabilidad para con nuestro momento histórico y es el permitir que la creación sea capaz de traspasar fronteras y que sea capaz de divulgarse y que conforme también a nuestra ciudadanía. O sea, hay una obligación por parte de las instituciones de proteger ese intangible que es en el fondo una de las mayores joyas que puede tener un país y que puede exportar a otros y al futuro. La cultura es un bien de primera necesidad. Belén Elisa Díaz. Genera unas externalidades positivas y más que nunca hoy en día, porque hay una pérdida de identidad que solo la cultura puede cubrir, porque en economía las externalidades positivas se deben premiar. La nueva economía ya no es posible sin la cultura, ya no es una economía estandarizada, es una economía basada en una estrategia en diferenciación. Luego, la cultura y los protagonistas de esa cultura generamos externalidades positivas en el sistema, pues no cabe duda que tiene una recompensa y las ayudas es un mecanismo de impulso. ¿Cómo percibimos la situación en nuestro país? John Mayer. La administración le presta muy poca atención a la cultura. Es como algo simbólico y le da un enfoque de ocio o de consumo. Pero para mí, las infraestructuras son mucho más importantes que las carreteras. Si no tienes una cultura saludable, una ciudadanía no prospera y no tiene identidad. Kultura osasuntsu bat eta kultura sano bat, herri batek ez du aurrera egiten eta ez dauka bizitza osasuntsu bat, eta ez dauka identidaderik ere. Luis Bonet. El sector cultural, si recibe ayuda de la administración, es porque ayuda a objetivos de la administración. Es así, los políticos cuando deciden subvencionar o patrocinar o programar directamente es porque ellos están buscando a alguien que les ayude a crear vínculos con la comunidad. Y la cultura es una fantástica herramienta de creación de vínculos anímicos, emotivos, simbólicos. Digamos, siempre hay una relación en doble sentido. Recibimos dinero, pero también estamos aportando algo que ese político está buscando. José Luis Rebordinos. Es verdad que normalmente la cultura no suele ser algo por lo que los políticos matan, ¿no? La política cada día más está basada en un tema muy cortoplacista. Se ha convertido también en una forma de autoempleo y eso hace que la cultura no sea lo fundamental. Hoy en día el ciudadano aprecia mucho más lo que se hace en otro tipo de cosas que lo que se hace en cultura. Lo público debería mirar con mucha atención la cultura, porque creo que la cultura genera movimiento económico, genera riqueza, genera puestos de trabajo. A la larga permite que las sociedades se desarrollen mucho mejor y da beneficios en todos los aspectos de la vida de esa sociedad.
Si la cultura es lo que endulza a la autoridad y la hace tolerable, entonces es un instrumento indispensable del poder político. Ha de enmascararse bajo la experiencia diaria. Si resulta demasiado imponente y distante, corre el peligro de enajenarse a los mismos ciudadanos a los que intenta aferrar a él. Terry Eagleton, Cultura. Carrasca. Innovación en cultura. Cultura de la innovación. Carrasca. Reconexión. Reconectatum. Voces disonantes, críticas y autocríticas para hablar de diálogos, sinergias y estrategias culturales. Oye, si te crees todo lo que te prometen, tú sabrás si vale la pena hacerlo por billete. Dime por dónde sigue. Hacia dónde mirar, hacia dónde dirigirnos. Es muy distinta la manera de abordar la cultura en Gran Bretaña, en Alemania, Francia, en otros países que podemos tener como referentes y donde la cultura es una herramienta absolutamente imprescindible en estos momentos en la que tenemos que repensar muchos factores y muchos valores dentro de los actuales escenarios y la cultura es imprescindible para ello. Pilar Jurado. Cuando Finlandia decide que ellos no tienen que exportar más que algunas cuestiones tecnológicas, pero que no tienen un bagaje musical importante, pues deciden apostar por la música contemporánea, deciden apostar por el rock. En 10 años se convierten en la máxima potencia de creadores contemporáneos y esa potencia cultural les da una importancia como país increíble. Cuando un país se preocupa por hacer que su gente pueda crear y que se pueda dedicar a crear y que de alguna manera financien esa creación, lo que tienen al final es un resultado como el de Finlandia. Cuando esto no se hace, al final, en un país como el nuestro, lo que tienes son un montón de individualidades de gente que sobrevive por el talento que tienen y por la capacidad que tienen de seguir por amor a lo que hacen. Rosario Lucesol. En Argentina y tenemos una fuerte influencia de las políticas públicas que se desarrollaron en Brasil durante el gobierno de Lula da Silva. Tienen una fuerte impronta en lo comunitario que no solamente buscan cambiar las políticas culturales, sino también la cultura política, esta idea de empezar a pensar la ciudadanía cultural, la democracia cultural, sino también una ciudadanía que discutiendo y disputando sentidos promueve democracias más consolidadas, más sólidas, más participativas. La cultura puede hacer ese gran aporte a nuestras administraciones, las democracias están en crisis también y entonces, bueno, las comunidades son productoras de sentido, de debates, de actualizaciones, que desde ese lugar se puede pensar un aporte del sector a las administraciones. Me parece que ahí hay un diálogo interesante para trabajar. Diagnóstico. La administración tiene que hacer por la cultura, invertir en ella como ya hace. ¿Y qué podemos hacer la cultura por lo público? Tiene que ayudar a crear un nuevo tipo de ciudadano, a desarrollar una serie de características en los ciudadanos de diálogo, de confrontación de ideas, de respeto, que tiene que ayudar a la vida pública. En estos momentos ver la política española es un auténtico lodazal donde todo vale y da exactamente igual. Entonces yo creo que la cultura nos tiene que ayudar a crear otro tipo de ciudadano, un ciudadano que piensa, un ciudadano que reflexiona, un ciudadano que respeta, porque la cultura al final es un crisol de opiniones diferentes, de diferentes formas de entender el mundo, de diferentes formas de entender la vida, y hay que respetarlas todas. ¿Cuáles son las probabilidades de que se produzca un auténtico acontecimiento político en estas depresivas condiciones en las que el proceso predominante es el de deshacer los acontecimientos pasados? Deberíamos comenzar por recordarnos a nosotros mismos que un acontecimiento es un punto de inflexión radical que es, en su auténtica dimensión, indivisible. En un acontecimiento, no solo las cosas cambian, lo que cambia es el propio parámetro por el que medimos los hechos del cambio. Slavoj Zizek, acontecimiento. Esta mañana me he levantado. Una canción de Bunbury decía: ya solo puede ir mejor y está cerca el momento. Espera que sople el viento a favor. El mundo artístico y cultural es un ecosistema social frágil que es necesario proteger. Carrasca. Asociación Profesional para el Fomento de la Innovación en Cultura y la Cultura de la Innovación en Euskadi. Carrasca. Que soy un artista. Cositas profundas. Vamos, todo lo contrario de chunda chunda.
Guión y dirección. Gema Herrero y José Luis Troyano. Locución. Marta Barrioso. Creación y realización. Luz más Luz Lab. Un proyecto Carrascan.